En esta mañana del centro vamos a recibir ahora un próximo invitado, entrevistado, pero seguimos dentro del mundo de la agricultura, del campo, digamos, pero nos vamos a ocupar de otro sector y que obedece y que tiene que ver con el trigo. Estamos comunicados con Bruno Ferrari de la Bolsa de Comercio de Rosario, porque bueno, estuvimos leyendo un informe que estuvo firmando, por supuesto, en estas últimas horas, en estos últimos días, y queríamos tener alguna información, alguna precisión más al respecto de cómo vienen esas estimaciones y de cuál es también la situación actualmente por la que está atravesando el trigo y qué se espera para la próxima campaña. Sí, bueno, aquí por supuesto en Chivilcoy, como seguramente debe ocurrir en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, sí hay bastante incertidumbre al respecto. Bruno, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo te saluda, gracias por atendernos ante todo. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia. Aquí estamos, sí. El tema que nos trae hoy es el trigo. La realidad es que estamos muy preocupados respecto a cómo arrancan, ¿no? Las siembras, debido a que las lluvias no están acompañando suficientemente. En abril, las lluvias, si bien, digamos, avanzaron o fueron mejor que lo que venían siendo, no son suficientes para poder de alguna manera recargar los perfiles, fundamentalmente en lo que es la región núcleo, lo cual de alguna manera dificulta la posibilidad de siembra, que es un poco lo que se está hablando. Obviamente, bueno, todo el mundo está pensando, bueno, cuánto trigo se va a poder sembrar en términos de hectáreas, y claramente lo que son las reservas de agua en suelo marcan una situación muy complicada, principalmente en zona núcleo, mientras que el sur, extremo sur de Buenos Aires, estaría mucho mejor en ese sentido respecto a lo que es el año pasado. Pero bueno, hoy el problema está en zona núcleo. El año pasado fue más acotado, este año es más extenso. La superficie que tiene muy pocas reservas de agua, que llega, digamos, a lo que es el norte de Buenos Aires, abarcando también a lo que es Chivilcoy, que hoy están muy complicadas en lo que es reserva y posibilidad de siembra, ¿no? Sí, 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 es que por ahí no recuerdo otros años de estar ya prácticamente a mediados de mayo y estar todavía con esta incertidumbre de si se podrá sembrar y a partir de cuándo, ¿no? Porque siempre es como que en esta época, más que en los cultivos de verano, sí, en esta época es como que siempre teníamos alguna lluvia y la posibilidad, sí, ya de a partir del 25 de mayo poder sembrar, algo que no está asegurado este año. No, totalmente. No está asegurado. La realidad es que mayo tendría que llover por encima de la media para poder recargar perfiles, y la perspectiva de lluvia, al menos por lo que vi hasta el 14 de mayo, es que no hay precipitaciones a la vista. Eso sigue complejizando más el panorama y se va perdiendo el abanico de siembra a medida que avanza el tiempo sin lluvia suficiente para poder, de alguna manera, permitir sembrar. En algún punto el productor no en algunos, digamos, en algunos puntos podría el productor decir, bueno, voy a sembrar igual y me arriesgo a que después las lluvias mejoren pensando en que va a venir un niño y las lluvias van a mejorar hacia la primavera, pero no están dadas ni siquiera las condiciones Claro. iniciales para poder pensar en una siembra y bueno, eso llevó a que el área de GEA de la Bolsa de Comercio Rosario la semana pasada reduzca o establezca su estimación de área sembrada para la región núcleo en 650.000 hectáreas, prácticamente la mitad de lo que era el año pasado. Y en cuanto al informe muy reciente que se publicó anoche, a nivel nacional, bueno, la intención de siembra podría estar en 7 millones de hectáreas si las condiciones estuvieran dadas. Claramente eso no está, el área sembrada va a ser menos que el año pasado, pero en términos de la necesidad del productor, ¿no? En cuanto a las cuestiones financieras, etcétera, y también en cuanto a cómo están los márgenes, el productor quiere sembrar, pero no están dadas las condiciones, más allá de la intención de siembra que podría estar en 7 millones de hectáreas hoy. Sí, la verdad que es una lástima porque en estos últimos años se había logrado una recomposición en lo que se refiere al trigo, ¿no? Y también una estabilidad en cuanto a cantidad de superficie sembrada. Sí, esto, bueno, lógicamente no descubro nada cuando digo que se produce un retroceso. Sí, el año 2016 fue un quiebre en este sentido. Empezó a incorporar el trigo, digamos, en la rotación con más fuerza, principalmente en lo que fue zona núcleo, y el hectareaje, digamos, que se sembró año a año aumentó fuertemente. Pero bueno, hoy lo que estamos viendo es que las hectáreas que se podrían sembrar en zona núcleo estarían por detrás o en niveles de 2016 previo
a esta expansión que se alcanzó a partir de ese periodo. Quizás como algún dato interesante, en el norte argentino está un poco mejor la situación, eso también hay que mencionarlo, vienen atravesando sequía tras sequía en el norte. Quizás en esa región de Argentina el área pueda mantenerse, porque bueno, las lluvias de abril pareciera que acompañaron bien. Y bueno, eso podría traer un trigo de cosecha más temprana de esa que llega hacia Rosario en el mes de noviembre, podría ser buena, dadas las lluvias que estuvieron teniendo, pero después zona núcleo por el momento viene muy magro en términos de lluvia y perspectivas, ¿no? Bruno, preguntarte, en estos últimos años, ¿cómo viene nuestra exportación? ¿Viene sostenida? ¿Fue creciendo? Bien, sí, respecto a trigo, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. En el caso del trigo, bueno, acá se juntan distintos factores. Hace algunos años atrás, cuando Argentina, bueno, empezó a dinamizar nuevamente su producción de trigo, Australia estaba registrando una sequía atroz con incendios año tras año en lo que eran las principales regiones productivas, que diezmó su producción pensando que es un productor y un exportador clave, y que también está ubicado en el hemisferio sur, al igual que Argentina. Es decir, nosotros sembramos y cosechamos en la misma época del año. Y bueno, Australia estaba teniendo grandes problemas productivos, eso nos permitió acaparar nuevos mercados, principalmente el sudeste asiático. Pero bueno, hoy Australia mejoró su producción, para la campaña siguiente se esperan menos producciones debido a que cuando hay niño, para Argentina es bueno, pero para Australia es malo. Es decir, se compensa en algún punto. Pero en general la exportación venía siendo muy sostenida. En lo que fue la campaña pasada se alcanzó un récord en valor de exportaciones, si no recuerdo mal, casi 4.000 millones de dólares. Eh, y en cuanto a lo que viene siendo la campaña actual, 21, 20, la 22-23, que arrancó en diciembre, solamente se exportaron 2,16 millones de toneladas, muy por detrás de las 11,78 millones de toneladas que se alcanzaron a exportar la campaña pasada hasta el mes de abril. Y bueno, esto se relaciona en parte, ¿no?, con la gran crisis productiva que estamos atravesando. La producción de trigo de la actual campaña cayó a 11,5 millones de toneladas Claro. frente a la perspectiva que se tenían de 23, que era similar a la del año pasado. Y bueno, preveemos que se puedan exportar solamente 5 millones de toneladas en toda la campaña por el momento, y bueno, muy por detrás de las casi 15 que llevamos a exportar. Esto es un volumen muy por detrás de los últimos años, pensando en el gran incremento productivo que veníamos teniendo, ¿no? Sí, 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 sí. Te hago dos cuestiones porque son cuestiones que hemos charlado con productores también y que siempre se ponen de manifiesto. Ujú. Primero, ¿Argentina pudo aprovechar, sí? Eh, suena extraño lo que digo, pero bueno, digo, porque estamos hablando de un conflicto bélico, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, por otro lado está la parte comercial. Digo, ¿pudo aprovechar Argentina en materia de trigo este conflicto o no? Sí, bueno, dejando de lado un poco la cuestión humanitaria, que Sí, claramente es muy importante, la suba de los precios internacionales afectaron o fueron un cimbronazo desde finales de febrero del año pasado, tras el inicio del conflicto, que disparó los precios a niveles sumamente altos, y que esto, bueno, se conjugaba con una buena producción de Argentina, con lo cual sí, claramente esos mayores precios tuvieron un beneficio para Argentina por el lado de las exportaciones de los bienes agroindustriales, pero por el otro, en cuanto a importaciones de energía, estuvimos muy afectados. Es decir, tenemos doble cara en este caso en materia de precios y en la cuestión de cómo nos afectó la guerra, ya que las importaciones de energía se dispararon en términos de valor por fundamentalmente suba de precios, y necesidades amplias de importar combustibles, ¿no? Pero en cuanto a lo que es el agro específicamente, bueno, la suba de precios sí benefició, el trigo llegó a valer más de 400, $500 aproximadamente, con picos hacia el mes de mayo, momentos en los cuales Argentina todavía estaba exportando. Pero bueno, hoy la situación es otra, los precios están cayendo, ya están en mínimos de mediados de 2021, tras que se reacomodó un poco, ¿no?, la cuestión comercial. El claro. acuerdo entre Rusia y Ucrania, que el primero fue en agosto del año pasado, permitió que Ucrania pueda volver a los mercados y quitar un poco los stocks que tenía acumulados. Y bueno, eso fue quitando presión, los acuerdos se fueron renovando. El acuerdo de noviembre, bueno, fue muy positivo. En marzo se volvió a renovar este año.
Y bueno, ahora la duda es la semana que viene. El 18 de mayo vence el acuerdo entre Rusia y Ucrania. Ahí probablemente, bueno, el acuerdo se extienda, pero todavía hay dudas, las negociaciones existen y cuando pasa esto, o estamos cerca de esta fecha de renovación nuevamente de este acuerdo, los precios tienen mayor volatilidad. Pensando que Ucrania es un gran exportador de trigo y maíz, con lo cual son dos productos que se pueden ver muy afectados si no se llegase a renovar este acuerdo. Lo veo difícil, pero bueno, Rusia está bastante más exigente con las sanciones que tiene respecto a fertilizantes, productos agrícolas y también sanciones financieras, que quiere que cedan terreno, digamos, en ese sentido, que se alivien esas sanciones para poder renovar por al menos 2 meses más este acuerdo, pensando que el hemisferio norte arranca su campaña 23-24 en julio, es decir, estamos muy próximos a que arranque la nueva campaña productiva en el hemisferio norte y ahí cuando Ucrania empieza a exportar con fuerza. Si el acuerdo no se renovase, bueno, estaríamos en problemas y podríamos ver alguna disparada de precios. Pero bueno, mi perspectiva particular es que en estas tensiones geopolíticas, digamos, yo creo que a ambas partes le conviene que continúe, ¿no? Pero bueno, estamos a la espera de la confirmación. Sí, bueno, y también siempre se tienen en cuenta los precios internacionales con vista a futuro, fundamentalmente, ¿no? Porque Ujú. acá, bueno, se piensa con vista a la cosecha, principalmente. Sí, totalmente. La verdad que la Secretaría de Agricultura ya empezó a publicar, digamos, los volúmenes comercializados del trigo nuevo 23-24. La verdad que la comercialización adelantada de la campaña de trigo viene siendo muy lenta y muy diferente a los años anteriores. Solo se han comercializado 250.000 toneladas aproximadamente del trigo 23-24 en Argentina, mientras que el año pasado a esta altura ya se habían comercializado 3 millones de toneladas, un récord histórico para esa época, principalmente, bueno, por buenas perspectivas productivas y también por los altos precios internacionales. Este año, bueno, el productor parece estar más cauteloso con la comercialización adelantada, pero la realidad también es que en los primeros 3 meses, 4 meses del año, los precios a cosecha del trigo estaban muy buenos, eran muy altos. En enero estaban aproximadamente cercanos a los $300 la tonelada y bueno, hoy ya están $240. Es Claro. algo también a tener en cuenta a la hora de fijar precios y bueno, cómo uno va negociando su cosecha. Obviamente, si tenemos problemas productivos nuevamente, es probable que los precios a cosecha puedan repuntar, eh, pero bueno, eso depende también de las decisiones del productor de cómo fijan los precios de su mercadería, pero bueno, se ha pasado también en el mediano plazo un abanico de posibilidades de fijar precio y bueno, donde de alguna manera no se comercializó tanto hasta el momento. Está bien. Bueno, ahora si se nos baja la cantidad de superficie sembrada, esto obviamente nos va a arrojar una menor cantidad de toneladas y ahora sí se va a poner en discusión verdaderamente lo que por ahí el año pasado, el anteaño pasado también, sí, se puso en tela de juicio esto de, bueno, el mercado interno, el mercado externo, sí, qué se exporta, cómo se abastece. Ahí sí vamos a empezar sí, con ese inconveniente. Digo, para primeramente asegurar el mercado interno, pero no nos va a quedar mucho excedente tampoco para exportar. Totalmente. Lo que fue, si nos ubicamos a mayo del año pasado, donde las perspectivas por ahí eran, digamos, muy positivas, eh, los productores, digamos, comercializaron un gran volumen adelantado de mercadería y por el lado de los exportadores realizaron un gran anote de ventas externas. El gobierno también fijó volúmenes de equilibrio, se ubican en 10 millones de toneladas, es decir, también el gobierno esperaba de alguna manera una producción adecuada o acorde a lo normal. Y bueno, los exportadores anotaron 8,8 millones de toneladas hasta el momento de lo que es la campaña actual, pero a medida que nos fuimos acercando al momento de cosecha, la producción se fue diezmando en términos de la estimación productiva, llegamos a 11,5 millones de toneladas. Y bueno, claramente no se iba a poder exportar si quisiéramos abastecer el mercado interno esas 9 millones de toneladas. Y bueno, de alguna manera se les permitió un roleo de exportaciones y bueno, de las 8,8 millones de toneladas anotadas actualmente, quizás se exporten aproximadamente 5, quedarán un poco más de 3 4 para la próxima campaña. Y bueno, también hay que ver qué pasa con la producción. Es importante que mejore la producción para que se acomode esta cuestión comercial
para poder abastecer el mercado interno y también de alguna manera, ¿no?, tener un saldo exportable, que es muy importante pensando en la situación actual que atravesamos en materia de divisas. Y sí. Que la cosecha gruesa arrancó muy mal. Este es un periodo estacionalmente alto de liquidación de divisas del agro y por el momento no repunta porque tampoco no hay una gran producción de soja y maíz, y también hay mucho maíz tardío, con lo cual va a haber mayores exportaciones tardías de maíz. Y si nos acercamos hacia el final del año y no tenemos de vuelta una buena producción de trigo, bueno, la cuestión de las divisas va a estar bastante ajustada, ¿no? Bueno, leyendo, por supuesto, tu informe y obviamente aquello que reflejan, sí, me animaría a decirte la mayoría de los medios a nivel nacional, bueno, todos arrancan haciendo foco en, bueno, como arranca tu informe, ¿no? Que a esta altura del año pasado los productores habían comprometido 3 millones de toneladas de nuevo ciclo comercial, mientras que este año solo pactaron 235.100 toneladas. Sí, bueno, ahí marca un poco las perspectivas, ¿no? Sí, obviamente. Este año mayor cautela y esperar un poco cómo avancen las siembras. Calculo que el productor tampoco va a querer quedar descalzado en términos de pactar mercadería que después no va a saber si va a tener, Claro. eh, ¿no? Obviamente. Pero Sí, bueno, las necesidades financieras también tienen una implicancia de que se quiere sembrar, un poco lo que comentábamos antes. El productor tiene necesidad de sembrar y tener mayor flujo debido a que está atravesando varias sequías consecutivas y bueno, es necesario por ahí que las lluvias acompañen fundamentalmente en la primavera, que acompañen ahora para poder mejorar lo que son las siembras y de alguna manera poder recomponer lo que es la producción. Quizás actualmente en términos de perspectivas me encuentro más optimista para lo que va a ser la próxima campaña gruesa, cuando el niño ya entre con fuerza quizás y las lluvias puedan mejorar la situación de los suelos y las perspectivas productivas para el año que viene, ¿no? Bruno, no te quiero quitar más tiempo. Agradecerte, por supuesto, por la gentileza, la predisposición de charlar con nosotros aquí en Radio del Centro de Chivilcoy. Y bueno, en cualquier momento, sí, la seguimos. Te vamos a volver a contactar, a comunicarnos contigo, porque si tiene algo Argentina es que es bastante cambiante. Así que los informes estimo que se deben estar actualizando permanentemente, renovándose permanentemente. Desde la situación climática ahora, sí que nos está complicando y obviamente han tirado y arrojado otros números para esta campaña, bueno, ni hablar desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, obviamente. Así que bueno, de alguna manera estaremos en contacto y un placer estar en contacto con ustedes y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la información, muy amable. Bruno Ferrari charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, directamente desde la Bolsa de Comercio de Rosario, después de las últimas estimaciones del último informe, con su firma también, que anda recorriendo diferentes medios nacionales, por supuesto, y queríamos, gracias a la gentileza de atendernos, sí que tuvo él, queríamos de su palabra poder tener esta información de primera mano en relación a cómo viene el panorama triguero para esta campaña 2023-2024, con incertidumbre a partir de las malas condiciones climáticas, sí, y de aquello que se pueda llegar a estar sembrando y cuándo se va a poder estar sembrando, porque ya estamos en la cuenta regresiva justamente para una nueva siembra de trigo. Veremos en definitiva qué es lo que pueden hacer los productores y quiénes son los valientes que se arriesgan, que se animan, o si van a esperar un poquito más a ver si cae alguna lluvia en lo que resta del mes de mayo, ya pensando, por ejemplo, en junio. Algunos estiman, tiran que en julio también se podría sembrar, pero la mayoría creo que apuesta a fin de mayo, principio de junio. No obstante, bueno, se necesita también la lluvia, fundamentalmente. De esta manera, cerramos un nuevo espacio aquí en la mañana del centro, ¿sí? Donde, bueno, nos abocamos más a la parte agropecuaria, ¿sí? Al campo.